Buenas noches, mis hermanos, hermanas. Vamos a continuar con el estudio de la teología sistemática y solamente un breve repaso. No olvidar que la teología sistemática dijimos que normalmente es una materia de instituto bíblico, pero que en nuestra convicción es que cada uno de nosotros tiene que tener a lo menos algunos principios sobre la teología sistemática, porque es radical para lo que es el estudio de la Biblia, ya sea congregacionalmente o también individualmente. Entonces dijimos que básicamente el concepto teología no es otra cosa que el estudio de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de teología sistemática, lo que estamos hablando es aquello que Dios enseña en la Biblia respecto a un tema en particular. ¿Ya? Recuerden que una de las formas de estudiar la Biblia es también hacerlo de manera expositiva, ¿no es cierto? Tomamos una porción que normalmente estamos estudiando un libro en particular, pero lo vamos tomando por porciones y así sucesivamente vamos avanzando en el estudio de ese libro. Pero la teología sistemática habla de un tema en particular y lo que hacemos es un recorrido por toda la Escritura, ¿no es cierto? Y a través de ese recorrido hacemos primero una compilación de todo lo que encontramos en la Biblia acerca del tema y después se ordena, ¿no es cierto? Se ordena para ciertamente obtener el tercer elemento, que es la doctrina. Y la doctrina no es otra cosa que las verdades fundamentales que están en la Escritura, que se ordenan de manera sistemática. ¿Ya? Entonces, teología sistemática, doctrina, son elementos que son absolutamente necesarios para nuestro conocimiento de Dios. Nuestro conocimiento de Dios. Conocemos a Dios, hacemos teología cada vez que le conocemos y le conocemos por medio de la revelación de la Escritura. Entonces dijimos que vamos a estudiar el peligro de no enseñar teología sistemática, también no olvidarlo, es la puerta abierta para la herejía y por supuesto para todo lo que tenga que ver con la manipulación, que desgraciadamente está muy, muy de moda. Y las doctrinas que vamos a estudiar, ya vimos la doctrina de la Biblia, estamos analizando la doctrina de Dios y no olvidar estos elementos básicos para enfrentar el estudio de la teología sistemática, que es primero que nada hacerlo en oración. Aun cuando es un ejercicio, por supuesto, intelectual, nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, ¿ya? No una cosa u otra, sino que son ambos. Debemos estudiar teología sistemática con humildad. El conocimiento no debe envanecernos bajo ningún punto de vista, sino que por el contrario tiene que hacernos cada vez más humildes, ¿no es cierto? Porque a medida que conocemos más a Dios por medio de la teología sistemática, en este caso, ¿no es cierto?, más también conciencia tomamos de la pequeñez nuestra, de la pecaminosidad y de la necesidad que tenemos de Dios. Debemos razonar con teología sistemática. A veces cuando estamos estudiando la Escritura llegamos a algún pasaje, alguna porción o algún versículo en particular que como que nos golpea y dice, pucha, es que no entiendo. Ahí usted tiene que abrir su mente sistemáticamente a lo que Dios dice en el resto de la Escritura acerca del tema, ¿ya? Esa es la importancia de esto. Y por supuesto debemos estudiar también teología sistemática, siempre pensando en ayudar, apoyar a otros hermanos, ¿no es cierto?, que a lo mejor son nuevos o vienen de otro lugar y que a lo mejor no tienen una claridad en cuanto a las doctrinas importantes. Y por supuesto, el punto que es puesto en cada uno de los estudios que hacemos, la aplicación a nuestra vida, ¿ya? Entonces lo que comenzamos a ver la semana pasada es la doctrina y la existencia de Dios. Y lo primero que tenemos que recordar es que la Biblia como tal no pretende explicar la existencia de Dios, todo lo contrario. La Biblia parte dando por hecho que Dios existe. Y lo que empieza a hacer es describir a este Dios, ¿no es cierto?, que da por hecho que existe. Entonces no debemos nosotros pretender utilizar la Biblia para tratar de explicar la existencia de Dios, porque eso está fuera de nuestro alcance. Nosotros no podemos explicar la existencia de Dios. Lo finito no puede explicar lo infinito, ¿ya? Nosotros somos criaturas, Él es el creador. Él puede explicarnos a nosotros, pero nosotros no podemos explicarlo a Él. ¿Se entiende eso? Entonces, la existencia de Dios en la Biblia es un hecho que se da por aceptado propiamente tal, ¿no es cierto? Y desde Génesis 1 a lo largo de toda la Escritura vemos que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, recuerda, o sea, no dice cómo, no dice, sino que simplemente dice lo hizo.
Ahora, sin embargo, existen evidencias que las clasificamos en indirectas y directas. Las indirectas, tenemos en primer lugar un argumento existencial natural. Todo ser humano en su fuero interno dice, tiene alguna idea o necesidad de Dios. No hemos calificado todavía al Dios de la Biblia, no, simplemente de algo superior, hablémonos en esos términos. Ya todos los seres humanos, de alguna u otra manera, tienen esa inclinación. Después tenemos el argumento cosmológico, que significa que el ser humano, que es hecho con una inteligencia superior al resto de la creación, entiende que detrás de todo lo que existe hay un diseñador, hay un creador, ¿no es cierto? Todavía no le pone un nombre, pero la lógica elemental con la cual nosotros estamos diseñados nos dice que si encuentro esta silla alguien la hizo con un propósito, hay un diseño de por medio, en fin, todo lo que eso implica. O sea, no podría decir yo, o sea, 500 millones de años aquí no había nada y hoy día hay silla, ¿ya? Entonces, nosotros entendemos con el argumento cosmológico que hay un diseño y que, por supuesto, eso está absolutamente en contra de lo que se comenzó a forjar a partir de la última década del siglo XIX y todo lo que fue del siglo XX, que es el concepto de la argumentación de lo accidental o lo azaroso, ¿ya? Entonces, no es así. El argumento cosmológico, en la lógica que tenemos nosotros de manera natural, es el hecho de que si existe esto, alguien lo hizo, ¿ya? Y lo hizo con un propósito. Es lo que se llama también el elemento de la causa. Hay una causa, una razón por la cual se hace algo. Y la existencia de ese algo, ¿no es cierto?, implica que hubo alguien que lo hizo. Después tenemos el argumento moral, que es este concepto de la conciencia del bien y el mal que existe en nosotros y que ciertamente también es transversal a cualquier cultura, el hecho de que no necesitamos nosotros el decálogo escrito para saber que el asesinato es malo, el robo es malo, ¿no es cierto? Entonces, eso existe, axiológicamente existe en los seres humanos. Todos esos son argumentos indirectos, todavía no le ponemos nombre, todo, pero todo ser humano tiene rasgos de esto. ¿Me explico? Ahora, las evidencias directas, ¿esto lo vimos? Ya. Bueno, las evidencias directas obviamente implican la revelación de la Biblia, explican el evento histórico de la vida y la resurrección de Jesús como elemento histórico. No olviden ustedes que el tiempo se parte en antes y después de Cristo. Ahora, esto que marca esta división en el tiempo no es el nacimiento de Jesús, aun cuando se toma desde el nacimiento de Jesús. Lo que marca esto es la resurrección de Jesús, el evento absolutamente atípico, único en la existencia de la humanidad, es que hubo un hombre que murió, que resucitó, que fue visto, que ascendió y que dijo ser Dios. ¿Ya? Si Jesús no resucita, no habría habido ninguna forma de, a lo más habría sido un mártir más de una causa X, pero Jesús no era un mártir, Jesús era un salvador, es un salvador, ¿ya? Entonces, pero obviamente el nacimiento se toma como punto de partida de esta división, pero el evento que produce o que genera esta división es la resurrección de Jesús, ¿ya? Después tenemos ya el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que implica que en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y ese nuevo nacimiento implica, ¿no es cierto?, que efectivamente nosotros ahora tenemos una convicción personal. Como dice Hebreos 11:6, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, y Romanos 8:16, ¿no es cierto?, nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy un hijo de Dios. Y recuerden que eso es muy sencillo, entre comillas. Nosotros cuando fuimos creados en el jardín del Edén, Adán y Eva, ¿no es cierto?, estaban espiritualmente vivos, estaba el alma y estaba el cuerpo. Cuando el ser humano peca, esta parte se elimina
y permanece esto. Entonces cuando dice que el Espíritu de Dios le confirma a mi espíritu, a lo que se está refiriendo es que en la Biblia también es sinónimo alma del espíritu del hombre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra espíritu en términos genéricos significa algo no físico, ¿no es cierto? El alma, por eso dice el Génesis también alma viviente, el alma es el asiento de nuestra inteligencia, emociones, inclinaciones, es el yo, ¿quién soy yo? ¿No es cierto? Que obviamente ocupa y tiene un cuerpo, pero ¿quién eres tú, tu personalidad, tu carácter? Todo eso es alma y que la Biblia también le llama el espíritu del hombre. Pero no es que el ser humano sea un ser espiritual desde el punto de vista de lo que es la espiritualidad salvífica. Y aquí empieza los líos, el tricótomo, dicótomo. Olvídense toda esa cuestión, ¿ya? Es así solamente. Lo único que está diciendo que ahora que soy un hijo de Dios es el Espíritu de Dios, que no es una fuerza, es una persona, por eso se llama, este es el nuevo hombre o la nueva creación. Entonces cuando yo tengo constrito al Espíritu Santo es porque esta parte lo tiene ahí constrito. Pero cuando estoy lleno del Espíritu es al revés, como debiera ser. Vale decir que mi nueva naturaleza tiene comprimida a mi vieja naturaleza. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Entonces, el Espíritu de Dios le dice a mi alma, a mi espíritu, a mi parte no física, que soy un hijo de Dios. Esa es una convicción. Y por eso, como decía Hebreos 11:6, me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. ¿Ya? Y primero tengo que creer que hay un Dios. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? El que se acerca a Dios tiene que creer que hay. Ahora, ese creer que hay no es solamente el concepto de que Dios existe, sino que le conozco. Porque ahora está usando el término me acerco. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, como nos dice Juan 3, ahí, ¿no es cierto?, 3, 1 al 5, entonces nosotros también recibimos de Dios esa convicción personal. Y esas son las evidencias directas. Ahora, cuando nacemos de nuevo, las evidencias indirectas pasan a ser directas, porque entendemos entonces que los cielos cuentan la gloria de Dios, entendemos que Dios nos hizo con una condición única y en fin, y todo lo que pudo haber sido indirecto ahora es directo. ¿Vamos bien ahí? Ok. Entonces, las posturas del ser humano frente a la existencia de Dios. ¿Ya? Las posturas del ser humano frente a la existencia de Dios. Primero que nada tenemos la postura del ateísmo, que es una posición filosófica. Muchas veces los ateos se amparan en el concepto de que científicamente no se puede demostrar la existencia de Dios. Pero la ciencia no prueba ni refuta la existencia de Dios. La ciencia, es decir, a Dios no le podemos aplicar el método científico para descubrir si existe o no existe. ¿Estamos? El ateísmo básicamente es el hecho de que una persona niega la existencia de Dios. Ahora, la Biblia dice del ateísmo lo que nos dice en el Salmo 14:1. Venga, salga para el mundo, venga. ¿Qué dice el Salmo 14:1? 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Ya. El ateísmo. Dice el necio. Necio es con C. Dice el necio. La Biblia llama necio a aquel ser humano que tiene la información, pero a pesar de tener la información, niega la existencia de Dios. ¿Ya? Tengo los argumentos.
tal como dicen muchos pseudocientíficos el día de hoy, nosotros nunca, aun cuando los argumentos, entre comillas, científicos que tenemos acerca de la evolución son prácticamente irrisorios, no vamos a renunciar a ellos, porque renunciar a ellos significa dar cabida a la existencia de Dios. ¿Ya? Ese es un necio, que es distinto del ignorante. El ignorante no tiene información. Entonces, el ignorante todavía tiene la oportunidad de ser creyente o transformarse en un necio. Pero el necio, por definición, es el que tiene la información. Entonces, la necedad es una cosa grave, ¿ya? Entonces, el ateísmo es eso, que niega la existencia de Dios, de un ser superior o de cualquier tipo de entidad que haya intervenido intencionalmente, ya sea en los procesos de la creación o en los procesos del ser humano en cuestión. Esto, por supuesto, es una definición lo más fácil posible de entender nosotros, y muchas de las posiciones de los seres humanos van a tener puntos de repente en común. Después tenemos el agnosticismo, que significa sin conocimiento. Entonces, el agnóstico, que es distinto del gnóstico, que se supone que tiene un conocimiento oculto, el agnóstico dice: yo no tengo el suficiente conocimiento ni para dar certeza que Dios existe, pero tampoco tengo el suficiente conocimiento para refutar que Dios no existe, o la existencia de Dios. ¿Se entiende eso? Entonces él dice: en realidad no tengo la suficiente información para decir que existe y la suficiente información para decir que no existe. Ahora, Deuteronomio 4:29 nos dice: Mas, si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces dice, ¿qué cosa? Que el agnóstico es una persona que se mantiene en una línea de tibieza, ¿ya? Lo que está diciendo Deuteronomio ahí es que cuando realmente yo quiero comprobar, tengo que buscar. Cuando alguien dice: yo no creo en Dios, habría que preguntar cuál es o cómo llegó a esa conclusión. Es decir, tú recorriste todo el conocimiento y en definitiva llegaste a una conclusión objetiva de que Dios no existe. ¿Qué es lo que normalmente la gente dice de que Dios no existe? Dicen que en realidad yo tenía un hermano enfermo y finalmente pedimos tanto y se murió igual, ¿cierto? Por poner un ejemplo. O yo nunca le había hecho mal a nadie, ¿no es cierto? Y resulta que los otros sinvergüenza los ascendieron y a mí me despidieron. Y yo tanto que le pedí a Dios. Entonces, son por experiencia, pero no hay una búsqueda objetiva, porque esa es una experiencia que no puede bajo ningún punto de vista determinar la existencia o la no existencia de Dios. ¿Ya? Entonces, dice que cuando nosotros queremos realmente conocer si Dios existe o no, lo tenemos que buscar. Buscar. ¿Ya? Entonces, el agnosticismo. Hoy día esto está muy de moda, porque esto en definitiva no te casas con nadie, no te quemas con nadie, y bueno, si tú crees en Dios y tienes los argumentos suficientes, bien por ti. Pero yo no puedo dar certeza de eso. Perdón, me devolví. El tercer aspecto es el rechazo o indiferencia, que es muy parecido, o se parece, no muy parecido en realidad, al rechazo del ateísmo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que una persona dice creer en Dios, pero no quiere que Dios intervenga en su vida. No se sujeta a las cosas de Dios. Es el típico: yo creo en Dios a mi manera. Son esas cosas, esas dicotomías que ocurren. Por ejemplo, mira, en realidad yo creo, yo soy católico, toda usted, pero no estoy ni ahí con los curas. Yo soy católico, pero en realidad no estoy ni ahí con eso. O yo soy cristiano, pero no me hablís de iglesia. Hubo un tiempo que en los Estados Unidos se popularizó una remera, como dicen los argentinos, que decía adelante Cristo sí y la iglesia no. ¿Ya? Eso es esto, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ya? No puedo decir amo a Dios y no quiero a la iglesia. ¿Ya? Por ejemplo. O
en su defecto también, y tristemente, muchos que afirman ser cristianos, pero viven como paganos, en una constante, sin ningún tipo de sujeción, sin ningún tipo de cambio, sin ningún tipo de transformación. ¿Ya? Eso es un rechazo o indiferencia. No lo puse ahí, pero el versículo clásico es, Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor y no me obedecen? ¿Te das cuenta? Eso es rechazo o indiferencia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón, recuerden que corazón no eran las emociones, el corazón es todo el ser, es decir, todo su ser que implica sus acciones está lejos de mí. Eso es rechazo o indiferencia. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. ¿Ya? Alguien que debiera favorecer la justicia actúa con injusticia y lo que hace es detener la verdad. ¿Ya? Y Zacarías 7:12 dice algo similar y dice que la ira de Dios vendrá sobre ellos. Aquí tenemos falsos maestros, tenemos una serie de cosas. ¿Qué dice Zacarías? Aquí se está refiriendo en Zacarías al pueblo de Israel. Zacarías 7:12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero, vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Fíjense ustedes, dice que pusieron su corazón tan duro como un diamante, ¿no es cierto? ¿Y a qué pusieron duro el corazón como diamante? A la ley de Dios, ¿no es cierto? A la ley. Es decir, yo quiero creer en Dios, pero no quiero que Dios me gobierne. Porque ¿cómo es que nos gobierna Dios? Por medio de su ley, por medio de su palabra. Ahí conocemos qué es bueno y qué no es bueno según la ley de Dios. Y vino gran enojo de Dios. La cosa que más enoja a Dios es cuando nosotros declaramos que somos, pero no queremos que Dios nos gobierne. A la dureza, exactamente, a la dureza. Entonces, rechazo o indiferencia. Y por último, tenemos la posición teísta. Esto, por supuesto, en términos generales. El teísmo lo único que dice es que acepta la existencia de Dios. Pero obviamente aquí nos metemos a otro saco de gato en el cual vamos a encontrar distintas posiciones. La primera, el politeísmo, vale decir que cree en muchos dioses. Ahora, entendiendo como dioses y la concepción de un dios con minúscula, que es un ídolo, implica ¿qué cosa? Que hay algunos requisitos para que se considere un ídolo. Vale decir, se le rinde un culto, se le piden cosas, se espera cosas de él, ya sea una estatua, ya sea una persona, lo que sea. ¿Ya? Entonces, el politeísmo, muchos dioses. El panteísmo, que es algo que tenemos que tener cuidado nosotros, porque el panteísmo dice que Dios está en todas partes. O en todas las cosas. En todas las cosas. ¿No es cierto? Y en todas partes también. Que no es la omnisciencia. Entonces Dios es la silla, Dios está ahí. Mira, yo cada vez que veo un amanecer veo a Dios en él. Muchos cristianos hablan así. ¿No es cierto? Veo en esto y veo la belleza y veo a Dios. No, Dios está separado de su creación. ¿Se entiende eso? Dios no está en el amanecer. Dios hizo el amanecer y está separado del amanecer. Está separado de la criatura y de la creación. El panteísta mezcla todo. ¿Ya? Todo es Dios. ¿Se entiende eso? Después tenemos el deísmo. El deísmo es una doctrina que de alguna manera se forjó en los círculos académicos, universitarios,
y es una especie de atajo que tomaron cristianos cobardes, o no cristianos, pero de alguna manera una actitud cobarde de decir, ¿sabes qué? En realidad nosotros creemos que Dios creó las cosas, pero las creó y las dejó. Entonces las cosas empezaron a evolucionar por sí mismos, hicieron esto y todo después fue sucediendo, ¿no es cierto?, bajo un concepto de causa y efecto únicamente, ¿ya? Algunos han llegado a decir que Dios permitió el Big Bang, creó el Big Bang, hizo eso, y Él dio todas las ordenanzas para que se fueran creando las cosas, y Él es el que conducía, por decir alguna cosa, los procesos evolutivos. Es una cosa, es una majamama más o menos, ¿ya? Pero eso se le llama el deísmo. Dios creó todo, pero lo abandonó a un curso natural sin intervenir. Entonces eso implicaría que nosotros tomamos esto y nosotros le damos la forma que nosotros queremos. Dios ya hizo su parte, Dios ya tiró la materia prima, por así decir, ¿ya? Y por último llegamos al monoteísmo. El monoteísmo son todas aquellas religiones, específicamente religiones, que creen en la existencia de un Dios. Y nosotros estamos ahí, somos monoteístas. Pero el judaísmo también es monoteísta, el islam es monoteísta, y entre el judaísmo y el islam tenemos 1.500 millones de seres humanos o más, y en el cristianismo, si lo entendemos como raíces, influencia, partes, como queramos verlo del cristianismo, tendríamos que decir que ahí está el catolicismo, que tiene sus 800 millones, ahora un poco menos, pero pronto más, porque va a haber acuérdense, va a haber un despertar de nuevo, la iglesia se está renovando y toda esta cosa. Catolicismo. Y eso es porque la gente no sabe lo que cree. Porque si leyera, ¿con qué? Bueno, no importa lo mismo, no voy a arreglar esa cuestión. Es corrupto igual. ¿Ya? Catolicismo, hasta con Z si quieren. Se está renovando, está empezando de nuevo, entonces, y ellos no saben y no leen sus propias leyes, porque la infalibilidad papal no ha sido derogada. La autoridad de los curas no ha sido derogada, o sea, los curas siguen bajando a Cristo, siguen haciendo la misa, siguen haciendo eso. Entonces, cuando tú encuentras que el Papa se la lleva pidiendo perdón, bueno, ¿y dónde está la infalibilidad? Los obispos, todo esto. Pero la gente no entiende eso y no lo va a aceptar. ¿Qué es lo que va a haber? La iglesia se modernizó, era la iglesia que necesitamos. No. Pero está dentro de lo que llamamos cristianismo en términos genéricos. Entiéndame bien, cristianismo en términos genéricos. Después vienen los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Después vienen los mormones, los adventistas, el séptimo día. Y otras corrientes, y por qué no decir también muchas líneas evangélicas o con línea evangélica, ¿ya? Con línea evangélica. Entonces, todo esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y nosotros qué somos? O sea, somos teístas, ya. Somos monoteístas, también. Pero no somos eso. Entonces tendríamos que definir nosotros como cristianismo bíblico o cristianismo ortodoxo. ¿Ya? Y el cristianismo bíblico surge esta concepción a partir de estos 5 puntos que se reflotaron en la Reforma. El término reforma es volver a la forma original. La Reforma lo que hizo es volver a la Biblia. Eso fue lo que hizo. Entonces, no es que estos sean puntos que inventaron los reformadores. Lo que hicieron ellos fue volver a la Biblia, ¿ya? Y estos puntos son fundamentales, que están en nuestra declaración de principios también. Lo primero del cristianismo bíblico es que el cristianismo bíblico reconoce que el ser humano está muerto espiritualmente. El ser humano no está enfermo, el ser humano no está cojo, el ser humano está muerto. El ser humano no necesita una muleta, el ser humano necesita nacer de nuevo. ¿Ya? A eso se llama corrupción radical.
no significa que cada ser humano es todo lo corrupto que pudiera ser, pero significa que su estado es radical. No hay nada salvo en él. No hay nada que agrade a Dios en nosotros. Eso inmediatamente nos va diferenciando de todo movimiento religioso que parte de la base que la salvación, lo que sea, tiene que ser ganada por algún tipo de mérito. ¿Ya? No. El cristianismo bíblico lo primero que reconoce es eso. La total incapacidad, la corrupción radical, estar muerto espiritualmente. Muchas religiones dicen lo único que necesita el ser humano es un empujoncito para cambiar. Dice, el ser humano, el humanismo dice el ser humano nace bueno y se convierte en malo. El cristianismo bíblico dice no, el ser humano nace malo y en el curso de la vida empeora. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Segundo, elección incondicional. El cristianismo bíblico reconoce que hay una elección de parte de Dios incondicional. ¿Qué significa incondicional? Que Él no nos pidió ninguna condición. ¿Qué condición podíamos tener si estábamos muertos? Él, antes de la fundación del mundo, dijo, voy a salvar a esta persona antes que nazca, antes que exista, antes que todo, sin condiciones. Porque si nos pidiera una condición, ya la salvación sería por obras. ¿Ya? Redención particular significa que Dios a cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, se nos reveló de forma personal. Dios no tiró así un balde de gracia, de salvífica, y al que le cayó, le cayó. No, personalmente a la vida de cada uno de nosotros vino. ¿No es cierto? Mis ovejas oyen mi voz, y incluso dice que las llama por su nombre. Entonces, ¿se entiende eso? Llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz significa que, en el caso mío, en el mes de octubre del año 90, si no me acuerdo, si no me olvido, o en el caso tuyo, si tú tienes la fecha, hubo un momento en que tú naciste de nuevo. Dios ya tenía dispuesto ese momento y aunque tú hubieses querido negarte, no puedes negarte porque Dios, la palabra de llamamiento que usa en la Escritura es, Dios nos arrastró a Él. Nos arrastró a Él. ¿Ya? O sea, nadie es medio cristiano, cuarto cristiano, es cristiano completo, arrastrado por Dios. Si ustedes se dan cuenta, en ninguno de estos aspectos media nuestra intervención. ¿Ya? Y el que nos llamó, el quinto punto, también nos preserva. El que nos llamó también nos preserva como tales. Vamos a leer, por eso es que el cristianismo bíblico no acepta que la salvación se pierde. Hay muchas corrientes evangélicas que enseñan que la salvación se pierde. La salvación no se pierde, porque no está sujeta a mi fidelidad, porque Él es fiel, yo permanezco. Es su fidelidad, porque Él es fiel, el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Ya? No la va a dejar a media, no la va a desechar. Y aunque yo peque como su hijo, y aunque yo luche con el pecado, pero peque como su hijo, Dios me va a corregir, me va a levantar y me va a volver al camino. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a leer solamente Romanos 8, del 28 hasta el 39. No puedo toser libremente. Ahí sí. Ponga atención en ese tema y como tarea para la casa, en su tiempo personal, si quiere, busque esos 5 puntos en esta porción. ¿Ya? Romanos 8, 28 al 39. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pausa. Recuerde, hay una palabra todos. Si usted no entiende ese todos a la luz del contexto en que está hablando, a los que predestinó, ese es el todos. ¿Ya? Continúa. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya. Entonces dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Cuando se habla de que la salvación se pierde, entonces, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Lo alto, lo profundo, la muerte, la vida, principados, potestades. Nadie podrá separarnos del amor de Dios. ¿No es cierto? De la mano de Dios, de la seguridad que es en Cristo Jesús, no en nosotros. Entonces, corrupción radical, elección incondicional, redención particular, llamamiento eficaz, perseverancia de los santos. El cristianismo bíblico cree esto. Nosotros estamos muertos espiritualmente, nosotros fuimos elegidos sin ninguna condición, nosotros fuimos redimidos individualmente, nosotros fuimos llamados eficazmente y nosotros somos preservados desde hoy y por toda la eternidad, por los siglos de los siglos, por la gracia de Dios. ¿Ya? Amén. Entonces, Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medios de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí está, ¿no es cierto? Todo ese, examinen, lo hemos examinado, y eso es lo que nos tiene que hacer humildes delante de Dios, porque no hay intervención nuestra en el proceso de salvación. Ahora, cuando somos salvos, recuerden ustedes que dice el Señor que debemos ocuparnos en esa salvación. Entonces, como Pablo, ¿qué decía Pablo? Yo trabajo más que todos, pero no la gracia, no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Entonces, el cristiano es esforzado, el cristiano debe ser trabajador, el cristiano tiene que vencer la flojera, tiene que vencer los malos hábitos en el poder de Dios, pero tiene que hacerlo. Esa situación que pareciera que como que no logra ensamblarse, porque si Dios es el que hace todo, entonces ¿qué hago yo? Hacer lo que Dios manda. Esfuérzate, sé valiente, ¿no es cierto? Todo lo que eso implica. Es como el Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio no porque nosotros salvamos a las personas, sino porque Dios nos mandó a predicar el Evangelio.
a llamar a sus ovejas, que no sabemos quiénes son, y en medio de cualquier multitud siempre hay ovejas de Dios que escucharán personal y eficazmente la voz de Dios a través de tus labios, de mis labios, y vendrán al redil del Señor. Esa es nuestra misión. ¿Ya? Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ya. Todo esto, que son pasajes extensos, explican el cristianismo bíblico. Nosotros no hacemos obras para salvarnos, no nos merecemos, nuestras obras son trapos de inmundicia. Sin Cristo nosotros no tenemos ninguna oportunidad de salvación. Y todo lo que hacemos y el esfuerzo que hacemos en Dios es para su gloria, por gratitud y por mandato divino. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte? Está súper resumida, pero es para que nosotros entendamos el concepto del cristianismo bíblico. Un católico romano, que son 800 millones de personas en el mundo o más, un católico romano cree que se puede ganar su salvación. ¿No es cierto? Que se tiene que portar bien para que Dios le considere sus buenas obras, y entonces cuando él o ella muera, tristemente, sí piensa el católico romano, llegará con su carpeta de obras y dirá: Señor, ahí están mis obras, ve tú. El cristiano llega delante del Señor sin nada, y entonces cuando el Señor ve, busca y está su hijo ahí para adentro. ¿Ya? Los otros 5 puntos del cristianismo bíblico son lo que se llaman las 5 solas. Las 5 solas. Solo la Biblia, que se llamaba en latín solo escritura. Solo la Biblia significa, ahí están los versículos, ustedes los pueden anotar. Solo la Biblia, porque ya esto algo hemos visto en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos otra fuente de revelación divina que no sea la Biblia. No es mi experiencia con Dios, es mi conocimiento de Dios. El conocimiento por medio de la revelación seguramente va a hacer que yo pueda tener experiencias de transformación. ¿Ya? Transformación del pecado en mi vida, transformación, pero no son las experiencias. La sola escritura implica que el cristiano tiene una norma objetiva, ¿no es cierto?, para conocer, amar y obedecer a Dios. ¿Ya? Solo Cristo significa que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, que Cristo es el único Salvador, que Cristo, como dijo Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, Jesús, el Cristo. ¿Ya? Solo Jesús. No significa que el cristianismo bíblico rechaza al Padre ni al Espíritu Santo, pero nuestra relación es a través del Hijo. Él es nuestro mediador, Él es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Él dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo viene a dar testimonio del Hijo, ¿no es cierto? Y del Padre. El Padre y yo vendremos a vivir en Él, dice. ¿Ya? Recuerden, cuando nosotros estamos hablando de Dios con una persona, un no creyente, alguien que cree en Dios, estamos hablando de Dios y como que no va a haber muchos roces. Dios es tan lindo, es maravilloso. Pero cuando empezamos a hablar de Jesús, la persona, si es un
por ejemplo, con raíces católicas o con raíces religiosas de otro lado, va a decir, sí, en realidad Jesús, espectacular, su ejemplo de amor, y esto, va. Pero cuando tú le dices, ¿sabes qué? Jesús dijo, entre otras cosas, el que quiere al papito y a la mamita más que a mí, no es digno de mí. No, yo no creo que Jesús haya dicho eso. Cuando nosotros compartimos que Jesús dice que los enemigos serán los de la propia casa. Cuando Jesús dice, maldito al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando Jesús dice todo eso, cuando Jesús habla más del infierno que del amor, cuando Jesús dice generación de víboras, ¿cómo escaparán del infierno? Porque eso no solamente se los dijo a los fariseos, pero también se lo dice a cualquier religioso de cualquier época. Entonces, no, yo no puedo creer en eso. A mí, mira, no me hables de Jesús, no me nombres ni Jesús ni la Biblia. Yo con Dios y yo cada vez que me quiero juntar con Dios, voy siempre al cerro, a la montaña y hablo con Él y ahí tengo mi tiempo con el de arriba. O sea, probablemente tengas ese tiempo con el de abajo, ¿no es cierto? Pero con el de arriba no. ¿Ya? Entonces, eso es un trauma, es un shock para las personas, porque te metes en el área de su creencia, a su manera. Y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Cuando tú le preguntas a alguien, bueno, entonces te van a empezar a decir que somos dueños de la verdad. ¿A alguien le han dicho alguna vez te crees dueño de la verdad? ¿Cierto? Entonces tú tienes que decir qué cosa. No, yo no soy el dueño de la verdad, pero estoy en la verdad. La verdad es una sola. Y la verdad no es solamente un conjunto de doctrina. La verdad es una persona. Es Jesús. Si tú, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Tener al Hijo es tener su doctrina. ¿Ya? Entonces, todo eso es importante, por eso decimos solo Cristo, solo la gracia. No hay ningún mérito nuestro en nada, ni en la salvación, ni en la santificación. No nos llevamos el crédito en nada. Por eso Pablo dice, yo trabajo más que todo, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Eso no es falsa modestia, eso es reconocer la obra de Dios en nosotros. ¿Ya? Solo la fe, pero no la fe natural. Recuerdan Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, refiriéndose a la fe, no de vosotros porque es un don de Dios. La fe que tú y yo tenemos para creer en Dios y creer en el Dios de la Biblia, en la revelación de Dios, no es natural a nosotros. Si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros, si nosotros no hubiésemos nacido de nuevo, nosotros seríamos teístas, pero podríamos ser de cualquier religión o panteísta o lo que fuéramos, porque el ser humano en su fuero interno tiene la necesidad de Dios. Y finalmente, solo Diu Gloria, que es solo para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Como dice ahí, nos salvó para su gloria, nos rescató para su gloria. Todo es para su gloria. Entonces, en resumen, el cristianismo bíblico implica reconocer la corrupción radical, implica reconocer la elección incondicional, la redención particular. Todo esto está lleno de argumentos bíblicos, el llamamiento eficaz, la perseverancia de los santos. Solo la Biblia, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe y todo para la gloria de Dios. ¿Ya? Eso es un resumen del cristianismo bíblico que nosotros como iglesia abrazamos. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos a comenzar a ver los atributos de Dios y los dividimos en atributos comunicables e incomunicables. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando estudiemos los incomunicables, por ejemplo, ahí vamos a darnos cuenta de nuestra limitación, que nosotros no pretendemos o no pretendamos conocer la totalidad de Dios. Por eso es que cuando se llama un atributo incomunicable, lo único que hace es que lo dice, pero no existe una comunicación con ese atributo porque no tenemos ningún punto de referencia. Por ejemplo,
presente, que no es lo mismo que panteísmo, que Dios está totalmente en todas partes, que no lo puedo limitar a un lugar en particular. ¿Cómo es eso nosotros? Nosotros no tenemos una posibilidad de eso porque nosotros podemos estar en un solo lugar a la vez. ¿Ya? Omnipotente y en fin, todos esos atributos. ¿Alguna pregunta sobre el cristianismo bíblico o las posiciones del ser humano frente a Dios, a la existencia de Dios? Ok. Entonces la próxima semana vamos a comenzar a ver los atributos de Dios. ¿Ya? Los atributos de Dios. Bien. Andresito está ahí, ¿qué puede orar? Padre, te damos muchas gracias por poder estar acá esta noche, Señor. Oramos como siempre, Padre, por hacer tu voluntad, Padre, estar atento para nuestras vidas, Señor, con todos estos elementos que son tan importantes, tan básicos, Señor. Oramos dándote gracias por la oportunidad de conocerlos, Señor, de tenerlos en mente, de poder afirmar y afianzar nuestra fe también, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, oramos para que tú nos des claridad, Señor, sobre que al final todo sea para tu gloria, Señor, y todo sea para tu honra, Padre. Te damos gracias y te pedimos también para que podamos regresar a nuestros hogares sanos y salvos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.